Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos invita para que tomemos el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces siempre. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los días le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su luz, el don del entendimiento de las Escrituras. Sin él, pues hacemos un esfuerzo intelectual, pero es que aquí no estamos leyendo literatura cualquiera, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Y necesitamos a aquel que la ha inspirado, a aquel que ha movido a muchos en el tiempo, a que escribieran toda esta revelación, cómo Dios se ha mostrado a través del tiempo, en su punto máximo en su Hijo Jesucristo. Nos ha hablado, por eso el Evangelio es la buena noticia de Jesús, y es el Espíritu Santo quien ha inspirado a los evangelistas, a cada uno, a escribir lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y como Jesús es un eterno presente, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Dios nos sigue hablando a través no solo de su Evangelio, de toda la palabra. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, quien es el que tiene la capacidad de venir a iluminar nuestro espíritu con minúscula y de darnos el entendimiento y de hablarnos hoy directamente al corazón. Por eso este primer movimiento de la lección es muy importante, como cuando ustedes van a comer, es como llevarse el alimento a la boca. Ese recorrido es importante. En este caso la meditación después va a ser como el degustar esta palabra. Pero ahora hacemos este primer momento que tiene una respuesta. La pregunta es: ¿qué dice el texto? Objetivamente, ¿qué ha dicho Jesús aquí? Y por eso los he invitado a que comprendamos que la lección divina no es leer a la carrera, es una lectura pausada, es un volver al texto, 1 o 2 veces más. Y después de volver al texto y de ver todas las palabras que nos golpeen, como, perdónenme la expresión, como la inteligencia, las palabras, quién habla, cuáles son el contexto de la lectura, es no solo geografía, sino palabras, hechos, frases que quedan ahí como sonando, y por eso tiene que ser muy rica este primer momento para que no se pierdan los detalles, y tiene que ser con la pausa y con todo el sentido, la concentración del espíritu.
Por eso otro momento es volverlo a repetir mentalmente y así vamos grabando expresiones, palabras, situaciones en el desarrollo que nos presenta la lectura. Es muy importante. Por eso, ¿qué nos dice hoy la palabra? Capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1 de este capítulo 19. Mateo, ¿de qué está hablando? ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo le responde Jesús? Y para que quedara más explícito y más claro, Jesús da una enseñanza a través de una parábola. Entonces, cuenta la historia de un rey. ¿Qué pasa con ese rey? ¿A quién llama a ese rey? Aquel que llama, ¿qué le pide al rey? ¿Cómo reacciona el rey? Y este que sale en presencia del rey, ¿qué va y qué hace con otra persona? Algo muy distinto a lo que el rey había hecho con él. ¿Cuáles son las reacciones? Sobre todo el rey cuando sabe que que vino delante de él a hacerle una súplica, porque el rey lo había llamado, ¿cómo actuó con otro distinto? ¿Y cuál es la enseñanza final? ¿Y qué es lo que pasa al final con aquel que fue este deudor despiadado? Y eso, ¿en qué va con nuestra vida? Ese será el segundo momento, pero todos estos detalles, las palabras, los gestos, tienen que golpear aquí la inteligencia, como meternos en esta realidad de lo que leemos, para que se haga vida hoy esta palabra. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es este primer movimiento, la primera sensación que queda después de esta lectura? ¿Qué dice el texto? La primera pregunta que hacemos. Segundo momento, meditación. Yo quiero aclarar aquí algo, y es que en la primera parte de la meditación yo siempre hago como una ubicación del contexto y de las palabras que dice Jesús, y un poco con un contenido bíblico, geográfico, para que comprendamos palabras que fueron dichas hace 2000 años y hoy en un contexto más ampliado de la revelación. Para después, responder a la pregunta de la meditación, y es: ¿qué me dice a mí el texto? ¿Y qué nos dice a nosotros? Porque ya es esta palabra que se ha leído, proclamada, ya es como saborearla. Ya la trajimos a la inteligencia, la saboreamos, reflexionamos sobre ella, y ahí nos va a dejar toda una meditación que puede que no dure solo este momento, puede que queden frases ahí sonando durante el día, sería muy bueno. Entonces, ¿cuál es el contexto de hoy? Capítulo 18 termina, se llama discurso eclesial, son enseñanzas de cómo se tratan los hermanos en la iglesia. Ayer escuchábamos corrección fraterna, el poder de atar y desatar, y la presencia de Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él presente. Hoy, continuando con esta enseñanza de las reacciones de cómo amarse entre hermanos, pues Pedro le hace una pregunta a Jesús. Y en esa pregunta le dice: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y en nuestra meditación, qué bueno ir grabando esto: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y las palabras van retumbando ahí, en nuestra conciencia, en nuestra inteligencia. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ustedes y yo hemos navegado, escuchado este texto muchas veces, pero siempre trae una revelación nueva, trae una presencia nueva de Dios, porque es el hoy de nuestra vida, hoy. ¿Cómo estamos en cuanto al perdón? Entonces la meditación viene a hablarnos ya de perdón. Y Jesús, ante la pregunta de Pedro, porque Pedro, después de preguntar cuántas veces, trata como de dar una propuesta, seguramente más de lo que se utilizaba en la época. No sé si eran 3 o 4 veces, según las enseñanzas de los rabinos, según ciertas circunstancias, si era fulano el que pecaba o sutano, y cuál era la forma con que le fallaba al hermano, etcétera, etcétera. Pedro, como muy llevado hasta, como voy a ser generoso, 7 veces. Y Jesús lo desarma totalmente, porque le responde de una forma que no se la imaginó. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que esto significa siempre. Es decir,
no hay medida. No se puede tener en números, porque siempre y cuando alguien, dentro del actuar humano, que es repetitivo muchas veces de la limitación, de las fallas que tenemos, alguien se arrepiente, pues se abre el corazón de Dios, y aquí la enseñanza es a salirnos de los criterios humanos, porque la enseñanza de Jesús es perdonar como Dios lo hace siempre. Porque las múltiples causas de ofender a Dios en los humanos son diarias y múltiples y muchas y derivadas y de muchas formas. Y Jesús, como Hijo de Dios, viene a enseñarle a sus hijos, a los hijos del Padre, a los hermanos que Él viene a redimir, que una de las características que acercan a los hijos de Dios al Padre, y lo demuestra Jesús, es perdonar. Un verbo agradable a los oídos de Dios, si lo podemos decir así, agradable a Dios en todo el sentido, porque para eso ha venido Jesús, para perdonar, para levantar toda esa transgresión antigua, no solo desde la época de Jesús, sino las que vendrían, y poderle permitir a los hijos de Dios que no estén separados eternamente de Él. Y Él será el primero que lo diga y que lo cumpla. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y no tiene medida cuántas veces, tantas cosas que le han hecho a Jesús, y la actitud ha sido siempre la del perdón. Y quiere que estos 12, y en los 12 los que vendrán, y en general los que sean bautizados hijos de Dios, actúen como Dios. Y esto de una nos remite a la enseñanza de las bienaventuranzas. Ustedes y yo vamos a Mateo capítulo 5, y una de las bienaventuranzas nos dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que traer las escrituras, y el Evangelio nos permite ir haciendo conexiones que son puntuales, necesarias, y enriquecen esto de qué me dice la palabra a mí hoy. Habla de perdón y de misericordia. 70 veces 7, siempre. No ponerle cálculos humanos ni restricciones humanas. Nosotros somos muy dados a eso, a pensar como el mundo, porque el mundo nos dice: no sea tan bobo, perdóname la expresión, no sea tan pendejo. Puede ser sonar fuerte, pero es como cerrar y poner obstáculos, porque es más fácil vengarse, porque es más fácil odiar, que entrar en una dinámica del corazón de Dios. Ahora bien, claro que merecemos respeto. A todos nos duelen que nos traten mal, claro que sí. Eso es una realidad objetiva. Pero Jesús está aquí transformando en el amor a todos los hijos de Dios, porque sí, lo fácil es vengarse. La venganza, dicen, es el placer del ofendido, y el odio rencoroso es el único haber seguro del más débil. Entonces nos vamos metiendo como en esa dinámica de Jesús a cortar toda esa espiral del odio que produce más odio, y produce más insatisfacción, y produce tristeza, rabias, violencia, sin fin. Entonces empieza Jesús a meternos en ese contexto. Y lo hace tan claramente que utiliza toda su pedagogía con esta enseñanza de un rey muy poderoso, que empezó a llamar a sus empleados a cuentas. Y había uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a escuchar estas expresiones: 10,000 talentos. Y el hombre entonces se tiró al piso, le clamó, le pidió, nos dice que los detalles, que bueno, pero en la lectura nos vayan mirando todos esos detalles: tirarse al piso, clamarle a él: ten compasión de mí. Le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. O sea, está pidiendo un plazo: te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar. No solo le aplazó, no es que no lo aplazó, le perdonó toda la deuda. Imagínense, vaya quedando eso claro: perdonó toda la deuda. Y este hombre sale y se encuentra con otro que le debe 100 denarios. Esos 100 denarios los sacó de los 10,000 talentos que le había dado el rey. Y la súplica del que le debía también fue la misma: se arrojó a los pies de este, le suplicó y le dijo que le diera tiempo para pagárselo. Pero él se negó y fue, dice, y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Otros fueron testigos de esto y fueron a decirle a aquel señor que volvió a llamar a cuentas a aquel despiadado. Ahí sí, por una enseñanza, le tiene que sacar en cara:
si lo podemos decir así, que él le había perdonado semejante deuda ante esta deuda que tenía otro que era igual que él que era el rey le había perdonado él como no perdonaba a otros una cuantía de menor valor. Y aquí vamos a tratar de hacer una conversión y es esta medida de talentos, acordémonos, 100 denarios equivalen a 100 días de trabajo. Un denario es la paga de un jornal de un día de trabajo. Entonces el otro le debía, al que le habían perdonado, 100 días de trabajo. Pero este le debía al rey 10.000 talentos. Es una cifra que nos parece exagerada cuando uno ya sabe a qué equivale. Imagínense que un talento equivalía a 6.000 denarios. Es decir, 10.000 talentos equivalían a 60 millones de denarios. A 60 millones de días de trabajo. Esto parece exagerado, pero vamos a comprender por qué Jesús lo plantea así. O sea, el rey le perdonó una cuantía impagable. Esa es la expresión. Impagable. Y este sale y no le perdona al otro una cuantía menor, que para el otro sería también difícil de pagar, pero son 100 denarios. Es más, algunos que estudiosos hacen gráficas y hacen cálculos como si ningún judío tenía esa suma de 10.000 talentos. Eso era superior al presupuesto que tenía la Judea en aquel tiempo. Esos 100 denarios pues eran ínfimos en comparación con lo otro y eran un 500.000avo parte de la suya. Era algo muy pequeño con relación a eso, lo que le debía al rey. Y entonces los 100 denarios, inclusive alguien los podían llevar en los bolsillos, eran cargables monedas en los bolsillos. Pero para tener un talento en la época, esto varía de acuerdo si es un talento babilónico, griego, romano, pero más o menos un talento es el peso de 33 o 34 kilos de plata. Imagínense ustedes cargar 34 kilos. Eso es un talento. El talento no era la moneda como tal, sino que era un valor numérico para hablar de una cantidad muy grande. Era una expresión para hablar de 6.000 denarios. En este caso, de 6.000 días de trabajo, si lo queremos hablar así. Otra expresión es la mina, porque la mina la utiliza Lucas también en la redacción de la parábola de los talentos, que tiene un valor menor, pero también es una cantidad grande. Y entonces, para tener 10.000 talentos, así físicos, necesitarían 8.600 personas, cada una con una bolsa, o sea, cada una de estas 8.600 personas, cada una con una bolsa de monedas de 30 kilos, de 33 kilos, que marchando a 1 metro de distancia formarían una cola de casi 8 kilómetros, es decir, físicamente cargando la equivalencia en estas monedas de denarios del talento, pues sería una cola de más de 8 kilómetros de personas a 1 metro de distancia, cada una cargando una bolsita de 33 kilos. Es que el talento es referente a una balanza donde se ponían los metales preciosos, o el oro o la plata, y se pesaban, y el rango variaba. En este contexto de Jesús, más o menos 33 kilos de plata era lo que consideraba que valía un talento. Ese era el peso. Imagínense 10.000 talentos. Es bueno esos detalles porque son datos pues numéricos que nos muestran la diferencia tan impresionante. Es que eso es lo que quiere llamar la atención Jesús con esta enseñanza, es todo lo que el rey le ha perdonado a esta persona, y este sale y no es capaz de perdonarle algo que es ínfimo. Y eso está referido a la parte final de la enseñanza de hoy. Pues este hombre llamó a este que no tuvo compasión con el otro y lo hizo pagar. Y lo metió a la cárcel y que pagara toda la deuda. Y lo entregó a los verdugos, con la familia, con todo. Y dice Jesús la enseñanza: lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Después termina diciendo que cuando terminó Jesús partió hacia otro lado de la Galilea, la región de Judea, al otro lado del Jordán. Una referencia geográfica. Pero deja una enseñanza: el perdón. ¿Quién es el rey aquí? Pues el Padre de los cielos. Perdona abundantemente, y lo ha hecho de tan grande forma y manera que ha dado a su Hijo. Su Hijo ha venido, ha dado la vida por el perdón de todos los pecados de todas las generaciones. Y nuestra relación con Dios es que si hablamos en plata blanca, si hablamos de verdad, nosotros
le clamamos perdón y Él nos perdona, pero le debemos mucho, porque Él es misericordioso con nosotros. Y aparecen otras personas, nosotros le clamamos a Dios y le pedimos misericordia, y salimos perdonados, y salimos contentos de una confesión, y salimos con la alegría de esta misericordia de Dios, y probablemente podemos hacer lo que hizo este despiadado que no perdonó a otro, que la deuda con referencia a él era muy poca, ante lo que Dios, ante lo que el rey le perdonó, en este caso ante lo que Dios nos perdona, que es muy grande. Nosotros no tenemos compasión de otras deudas más pequeñas que nos hacen los otros. Estos detalles vienen hoy a la meditación, a ustedes y a mí, a movernos hoy otra vez, con fuerza, a pensar en el perdón. El perdón es una sanación que es un don de Dios, es una capacidad de aquel que se ha sentido perdonado y comprende esta grandeza, porque nos hemos sentido perdonados delante de Dios, salimos con la gracia de Él a perdonar. ¿Que es fácil? Seguramente no, pero hay una fuerza, hay una capacidad que Dios nos puede dar en este día a ustedes y a mí, reflexionando, meditando esta palabra. Detalles que damos aquí con valores y con comparaciones que nos dan expertos, para que ustedes y yo hoy miremos que lo que Dios nos ha perdonado es muchísimo. Pues alguien dirá, es que yo no soy tan malo, yo no mato y yo no robo, que es parte de lo que el mundo nos invita a veces a mirar. Pero si uno va viendo detalles, somos desagradecidos. Si vamos recordando la historia, hay cosas que siguen marcando ahí, porque la conciencia, a pesar de que uno a veces trata como de dosificarla, le va diciendo situaciones. Y es más, Dios nos ha enseñado y nos enseña a la iglesia que cuando uno verdaderamente se arrepiente, Dios ha perdonado y eso ya quedó, Dios no hace cuentas. Pero es necesario hoy mirar, hacer una balanza aquí, un contrapeso, y mirar, le clamamos a Dios, le pedimos perdón a Dios, cada cuaresma vamos, nos arrepentimos, y falta ver cuánto perdonamos nosotros a los otros. Y seguramente muchos por debilidades se han equivocado contra nosotros y nos han hecho hasta daño. Pero cuánto aprendemos de Dios a que si Él quiere perdonar, nosotros cómo le ayudamos también a otros y devolvemos a Dios este perdón. De hecho, el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo decimos ofensas, pero en este caso deudas viene a mostrar claramente aquí que hay una deuda que es impagable y se perdona. Y una deuda que es pagable no se perdona. ¿Cuánto entonces hoy tenemos esta capacidad de Dios? ¿Cuánto le pedimos que nos dé esta gracia? Perdonar es tener es regenerar a la persona. Es abrir el reino para el que perdona y se siente perdonado. Es quitar la espiral de esa violencia incesante que no termina, que nos hace daño a todos. Al que sepa perdonar, Dios lo perdonará. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Nos gusta pedirle a Dios, pero después salimos y decimos que no lo perdono y me voy a vengar y voy a hacer esto, y eso no se me olvida, y yo recuerdo, y aquí lo tengo, y espera y verá que le pase esto, y si no, que se vaya al no sé qué. Y el Padre nuestro todos los días perdona nuestras deudas, ofensas, deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Hoy por eso la palabra, la lección divina es alimento cotidiano, y dice, nos hace caer en contexto, en cuenta, que esta es una realidad que nos enseña a ustedes y a mí el primero, me ayuda como a reconocer que yo también he ofendido a otros, que yo tengo deudas con otros seguramente porque los he hecho sentir mal, porque muchas cosas, como pido perdón, me arrepiento, y como Dios me ha perdonado también, si otros me han ofendido, yo tenga la capacidad de perdonarlos. Esto es de doble vía, pero es en la gracia de Dios. Pedro se sintió como fue más allá 7 veces, y Jesús quita hoy la lógica humana y dice siempre, es decir, no hay medida. Lo importante es un corazón sincero, que sepa pedir perdón, que sepa cuando nos acercamos a Dios con un corazón claro, no con una obstinada voluntad de seguir pecando y de seguir ofendiéndolo, eso es otra cosa. Y en el mundo pasará que alguien quiere seguir pecando y ofendiendo a otros, listo. Pero que en nosotros esté esa disponibilidad de perdonar, ya Dios será el que dará justicia. Le pedimos más bien misericordia, porque no
En la lógica de Dios no le deseamos ni el infierno ni el mal a nadie, porque eso es venganza y esa es una lógica que no es de Dios. La venganza es un placer del ofendido, pues placer entre comillas, porque es un peso para la vida. En cambio, cuando se perdona, se desata, se levanta la cara, se mira de frente y se tiene una vida nueva. Eso es lo que Dios nos permite hoy, a ustedes y a mí. La meditación es: ¿a quién le tenemos que pedir perdón? ¿Y a quién debemos perdonar? Y cuando uno tiene una capacidad de perdonar, el otro puede reaccionar como de una forma que dice, bueno, antes perdóneme a mí. Ustedes ven por general que cuando hay querer de dos partes con buena intención, pues antes terminan pidiéndose perdón mutuo y se genera un espacio nuevo, vida nueva. No pesos en el mundo, en la vida que nos hacen daño. Hay muchas realidades históricas, familiares, de trabajo, de cosas que otros se han metido en nuestro camino, que están ahí como una llaguita que con cualquier cosa vuelve y se abre. Pero es que aquí el perdonar no está en el olvidar o no, porque el olvidar o no a veces no depende de uno, porque asociaciones nos recuerdan, de ideas nos recuerdan cosas que pasaron. Pero la cosa está en cómo recordamos eso que pasó. Y decimos, Señor, yo lo perdono, dame tu gracia, yo lo perdono, Dios lo bendiga. Y vamos liberando y vamos soltando nudos y vamos soltando cadenas, pero con la gracia de Dios. Nosotros solo no somos capaces, yo solo no soy capaz. Pero con la enseñanza de Él, Jesús nos muestra hoy que tanto nos ha perdonado Dios, tanto, es una cifra incalculable, cuánto nosotros debemos perdonar a los demás, que las ofensas seguramente, algunas son grandes y otras no, pero comparadas con lo que Dios nos perdona son ínfimas. Esa es la enseñanza total, fundamental que nos muestra hoy la palabra. Entonces, qué sublime experiencia es perdonar y ser perdonado. Esa sí es más grande, porque el mundo dice, qué indecible es el placer de la revancha. Digamos más bien, qué sublime es la experiencia de perdonar y ser perdonados. Dios nos perdona todos los días, constantemente. ¿Cuánto perdonamos nosotros? Si no somos capaces, digámosle a Dios que entre en nosotros con esta palabra, nos ponga a pensar. Estas imágenes, todo esto lleguen y pongamos un espejo. La palabra es un espejo y nos mirémonos hoy, perdonamos. ¿Qué tengo que soltar hoy que es un peso que me tiene como mirando hacia el piso porque no he soltado lo que me hicieron y esta vez y mírelo y me acuerdo y es peor y me vuelve a dar más rabia y quiero vengarme más? Y hoy Dios nos invita a, dejémosle a Dios ser Dios. Es más grande delante de Dios poderle decir, Señor, yo perdono a esta persona. En algún momento puede decir, no quiere decir que tenga que mantener con esa persona porque puede volverse a revivir algo, pero sí por lo menos la intencionalidad de empezar un proceso, de ir soltando, ir entregándole a Dios y llegar al momento en que nos podemos sentir como libres y nos acordamos y todo, y ya es más tranquila como ese recordar, porque le hemos dejado a Dios las circunstancias, no conocemos los hechos, muchos contextos de por qué hizo, por qué no hizo, nosotros no lo sabemos, la historia de cada uno solo la conoce Dios. Hagamos oración. ¿La oración qué es? Es la respuesta de cómo le respondo a Dios a través de lo que me ha dicho la palabra. Bendito sea, Señor, por esta palabra que me mueve hoy a valorar todo tu perdón, tantas veces que me has perdonado, que nos has perdonado. Gracias por tu perdón, Señor. Te damos gracias porque al sentirnos perdonados, aprendemos a perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor. Situaciones históricas que nos pesan, que nos duelen, que parece imposible decir yo lo perdono, pero hoy te queremos clamar que podamos con nombre propio a tal persona, a tal familiar, a tal situación, a personas que nos han hecho daño, decirles hoy, yo te perdono, Dios te bendiga. Danos esa fuerza. Enséñanos a saborear hoy esta expresión, dichosos los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Enséñanos a tener misericordia como tú la has tenido de nosotros y con nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. Normalmente en el cuarto momento hay algo que se llama la contemplación, que es como en un momento de encuentro con Dios tener una mirada ya
la lectura, la meditación y la oración nos han llevado como en un diálogo y ya estamos de frente a Dios, es contemplar la realidad. Y en ese contemplar la realidad es algo muy personal, que los invito a que cada uno la haga como un momento de silencio. Pero después nos debe llevar a la acción, por eso yo pues tomo el cuarto momento de la acción y es ¿cómo le vamos a pedir hoy a Dios que nos enseñe a perdonar? Miremos todo lo que Dios nos ha perdonado y cuántas veces nosotros con cosas aún menores y pequeñas no hemos querido perdonar o todavía tenemos cosas ahí que no hemos sanado. Pidámosle a Dios hoy, revisando la vida, ¿qué nos falta perdonar? ¿A quién nos falta perdonar? Y sobre todo, ¿a quién nos falta pedirle perdón también? Es algo que nace desde el primer momento mirando aquí la palabra. ¿A quién verdaderamente ofendí? Le debo pedir perdón y eso mueve a que la otra persona también diga, ah no, perdóname. Y también es una enseñanza para todos. Es más grande. Es más bonito tener toda esta fuerza del perdón. Eso verdaderamente es lo que nos muestra qué capacidad, qué fortaleza, qué magnanimidad de espíritu tenemos, qué madurez humana y cristiana. Vengarse es más fácil, pero perdonar y romper la espiral de la violencia es grande, ennoblece el alma. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.